bienvenidos. Hoy día quiero compartir con ustedes cómo tejer una cadeneta con nuestros dedos. Es una excelente actividad para motricidad fina, pinza digital, coordinación bilateral, concentración, fuerza y destreza manual, y además es muy relajante y los niños se enganchan y quieren seguir tejiendo y tejiendo y tejiendo cada vez más con sus dedos. Por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video que subo cada semana. Estamos listos para empezar. Bienvenidos. Para hacer nuestra cadeneta necesitamos lana de cualquier color que tengan, ¿sí? Es mejor si tienen esta lana que es un poco más gordita. Yo les voy a enseñar la diferencia con otra que yo tengo que es más delgadita, ¿sí? Si vamos a empezar con los niños a hacer esto, es mejor que sea gordita. Y si incluso tienen una que sea un poco más gordita que esta, utilícenla esa para empezar. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar la punta de la lana, vamos a envolverla en nuestros 4 dedos, le dejamos pasado más o menos esto, ¿sí? Formamos una orejita, y nos ayudamos de nuestro pulgar para sujetar este lado de la lana y que no se nos mueva mucho. Y pasamos esto por debajo de la lana que envuelve nuestros dedos. Jalamos de la oreja y de la lana que conecta a la madeja. Y jalamos. ¡Plan! Ajá. Por eso lo hicimos un poquito largo para que si lo hacemos más corto se nos zafa. Entonces ahí estaríamos. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez, ¿sí? Envolvemos la lana alrededor de los 4 dedos, hacemos una orejita y pasamos esa orejita por debajo de la lana que envuelve nuestros dedos. Jalamos de la oreja y jalamos de la lana que conecta a la madeja. Listo, ahí tenemos la primera, ¿no es cierto? Ahora jalamos de aquí para hacerla más pequeña. Para tejer vamos a sujetar la lanita que sí tiene fin, la que queda aquí colgando, de esa vamos a sujetar, y la lana que conecta a la madeja, esa es la que vamos a ir tejiendo, ¿sí? Entonces vamos a ir así, metemos los dedos, cogemos la lana y jalamos. Este será el primer punto y ahí le volvemos a abrir el gusanito. Esta parte lo pueden hacer ustedes antes de darles el tejido a los niños. Pueden pasarle incluso 2 veces, así, y jalan, ya, muy bien. Esos 2 puntos primeros son un poquito más duros hasta que pase y se ajuste. Muy bien. Entonces, ahora, para que hagan los niños, es súper importante cuando hacemos este tipo de proyectos asociarle la acción con algo. Entonces ellos por lo general asocian mejor con alguna imagen, con algún sonido. Entonces hace que el proceso sea un poco más fácil, ¿sí? Al asociar la imagen con la acción. Entonces, en este caso, el redondito de aquí, este va a ser un huevito, ¿sí? Y la lana que conecta a la madeja va a ser un gusanito. Ajá. Y mis dedos índice y pulgar van a ser un pollito. El versito es así. Un pollito sale de su huevito y ñam, 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 se come un gusanito. Ajá. Entonces ahora lo voy a hacer de lado. Lo vuelven a jalar hasta formar el huevito. Y nuevamente voy a hacerlo de lado para que lo miren. Un pollito sale de su huevito y ahí con la pinza le toman a la lana que conecta a la madeja y ñam, 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 se come un gusanito. Y jalan hasta donde más puedan y se detiene. ¿Sí? Eso se detiene. Nuevamente vuelven a ajustar el tamaño del huevito. Y vamos otra vez. Un huevito. Un pollito salió del huevito y ñam, 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 se comió un gusanito. Y seguimos avanzando. Es importante que la primera vez que ustedes le muestren cómo se hace, hagan todos los movimientos, ¿sí? Incluso hacer esta parte cuando ñam, ñam, ñam se comió el gusanito, que vean que ustedes jalan hasta el tope, ¿sí? Y de ahí es parte del proceso que les salgan algunas puntadas más flojas, otras más ajustadas, y van viendo que cada vez les va saliendo mejor. Lo que suele suceder también es esto. A veces hacen el pollito salió del huevito, pero aquí al salir del huevito no hay gusanito que comer. Entonces es eso, les explicamos nuevamente.
salió y los gusanitos están en la tierra. Entonces tenemos que irnos para abajo, picar y jalar. Si vemos que necesitan que se les muestre otra vez, nuevamente lo hacemos y decimos mira, mira y escucha con atención. Entonces volvemos a hacer nosotros unos 3 y ahora le decimos ahora tú. Entonces ellos ya empiezan a hacer. Una vez que le cogen el ritmo, avanzan y hacen unas cadenetas súper largas. Esta actividad es muy buena para la concentración también, para la atención y es una actividad relajante. Entonces, estas actividades repetitivas y de ritmo les dan mucha calma. Pueden hacer esto por largos periodos de tiempo. Si es que les van a dar la lana y está así, no está redondita en madeja, no hay problema porque no se va a ir rodando tanto. Pero lo que sucede es que cuando les damos una madeja así redondita, pues se les corre la lana, se les enreda. Entonces lo que yo les recomendaría es que pongan un platito o una canastita, un bowl y ahí le pongan a la madeja. Entonces él va jalando la madeja y no se le corre. Entonces, por ejemplo, si fuera la redondita, le va jalando y se queda ahí, dentro del plato y no se le corre. Entonces, ¿qué pasa si por A o B se nos acabó el tiempo o ya es hora de ir a comer o tal vez ellos también ya se cansaron de tejer? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Pueden tener un palito, yo tengo 2, pueden tener un palito de lado. Entonces, lo que hacen es que le introducen aquí el palito, le ajustan. Puede ser este palito de lado o un palito, una ramita que consigan afuera. Si es que no tienen una ramita, le pasan el tejido, le ajustan y eso es para no perder el punto en donde estábamos, ¿sí? Le envuelven a la lanita que queda y le ponen en el platito en el que estaba la lana. Lo pueden poner en una mesa, en un mueble, en un espacio, en el cuarto, en un espacio visible que esté a la altura del niño. Si no, lo pongan en un lugar muy alto, algo donde él no pueda acceder a esto, no, porque una vez que saben cómo hacerlo, buscan hacer el material solitos. Entonces lo ponen en un lugar accesible, así cuando ya quiera volver a engancharse con su tejido, sigue, continúa, le afloja el punto, le saca el palito y sigue. Un pollito salió del huevito y ñam, 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 se comió un gusanito. Cuando ustedes vean que ya saben cómo tejer, ya lo están haciendo súper bien, por favor, ese momento de concentración no lo interrumpimos, ¿sí? Sino que dejamos que siga tejiendo hasta cuando tal vez haga contacto visual con nosotros o por alguna razón se detenga y nos regrese a ver. Ahí podemos nosotros decir algo, pero si no, no lo interrumpimos mientras está concentrado, no con qué lindo que estás tejiendo, qué bonito que te está quedando, que no, sino que dejamos que el tejido fluya. Podemos hacer muchísimas cosas con esta cadeneta. Por ejemplo, pueden ser pulseras. Si es que es más larga, lo que hacen es que se pueden dar más vueltas de pulseras. Entonces algunos tenían 4 o 5 vueltas de pulsera de su cadeneta. Pueden ser collares, la hacen más larga, pueden amarrarla a carritos. Este está muy pequeñito, no tenía otro más grande, pero lo pueden amarrar a carritos o a animalitos que quieran jalar, porque les encanta jalar cosas. Entonces le hacen el nudo y lo levantan de un lado al otro. También pueden hacer cintillos para el cabello, accesorios para muñecos, ¿sí? Pueden ser bufandas, pueden hacerles cinturones, pueden hacerlos así, ponen los ganchos de aretitos y pueden ser aretes. Los siguen enrollando y pueden hacer caracolitos, les dan puntaditas así y pueden formar caracolitos. Si es que la cadeneta es larguísima, pueden seguir enrollando con algunas puntadas, así, y pueden ser incluso portavasos. Las posibilidades son infinitas. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, me encantaría que lo intenten y que se animen. Les va a encantar a sus niños y a ustedes también. Todos lo pueden hacer juntos. Por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna actividad que subo cada semana. Denle like y me encanta leer sus comentarios también. Si tienen más ideas de qué podemos hacer con esta cadeneta, por favor, pónganla en los comentarios, así todos nos beneficiamos de sus sugerencias. Espero que estén muy, muy bien. Chao, chao.